Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, para vivir más despiertos. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue, guiado em silêncio, à beira do grito, chego até os restos do seu amor vazio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En el programa de hoy nos acompaña una cantante, compositora, psicóloga. Con apenas 11 años se destacó como solista en el coro rosarino Pablo Casals, cursó estudios de armonía, piano, flauta traversa, guitarra e historia de la música. En 1981 comenzó a cantar profesionalmente junto a Juan Carlos Baglietto y al año siguiente fue convocada por Eduardo Miñona para cantar las canciones del film Evita, Quien quiere oír que oiga, y además interpretar la voz de Eva Perón. Representó a la Argentina en diversos festivales internacionales, entre los que se destaca el Festival de la OIT en 1983 en Washington, el primer Festival de la Canción realizado en El Cairo, Egipto. Luego de dejar la trova rosarina, lanzó su carrera solista, ha grabado discos con Lito Nevia y realizado giras con Nito Mestre. En 1993 publicó su primer libro de poemas, Pena Privada, y actualmente está presentando su disco Carrusel, realizando un show junto a la trova rosarina y junto a Lito Nevia, Ricardo Soulé y Nito Mestre. Entre su discografía se destaca La Mañana Siguiente, Creerás en Milagros, Reinas de Pueblo Grande, Otro Cuerpo Más, Baglietto Garré en vivo en el Teatro Ópera, Silvina Garré, Colisión 91 en vivo, Evita Quien quiere oír que oiga, Nuestro lenguaje sagrado, El deseo, Canciones sin tiempo, Más que loca, Trovas rosarinas, Baglietto Garré juntos en el Teatro Ópera, Archivo Jobim y Carrusel, su más reciente álbum. En cine también participó en Evita Quien quiere oír que oiga y La suerte en tus manos. Ha recibido numerosos discos de oro por sus discos solistas y en 1995 recibió el premio Conex Diploma al Mérito a la disciplina cantante femenina de pop y balada. Hoy nos visita en Voces y Memorias Silvina Garré. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Hernán, un placer. Gracias por la invitación. ¡Cuánta cosa!, ¿no? ¿Cuánto camino? ¿Te sorprende? No me sorprende, pero todo dicho así, ¿viste? Digo, hemos hecho varias cosas. Has recorrido un largo camino, muchacha, como decía una publicidad hace muchos años. ¿Y qué te queda por recorrer? Y más camino, más proyectos. ¿Qué Y seguir música, seguir haciendo música. Siempre aparecen proyectos importantes, dichosos, como estos que estabas diciendo, de esto de juntarse. A mí me gusta mucho hacer proyectos a dúo o en cuarteto con mis compañeros, colegas músicos, así que espero que sean muchos más esos proyectos.
¿Tiene que ver con tus inicios en los coros de gospel, así? Sí, tiene que ver con compartir la música, que es muy grato, con mis inicios profesionales también tiene que ver, porque mis inicios profesionales era en un grupo de músicos rosarinos, bueno, que acompañábamos a Juan Carlos Baglietto, así que digamos que mis inicios éramos una banda, si bien era un solista, éramos la banda que acompañaba al solista, así que siempre me gustó cantar con otros, desde el coro, siempre me gusta hacer voces y me encanta, cuando tengo que hacer voces para otro, segundas voces o mis propios discos yo regrabo las voces porque me gusta cantar con otros, es algo muy, muy placentero. ¿Te es más cómoda que ser solista? Es distinto, es otra experiencia. Claro que es distinta la responsabilidad, porque cuando estás cantando solo, bueno, están todos los ojos sobre vos, digamos, entonces cantar con otros, pero más que nada también tiene que ver con el aprendizaje, como te decía antes, que se aprende mucho cantando con otros y canciones de otros, porque uno a veces se compone los temas a su propia medida, de alguna manera, en cambio grabar canciones de otro o cantar en vivo implica un desafío como intérprete. Ahora acaban de hacer un show junto a Nito Mestre, con Lito Nevia y Ricardo Soulé, ¿Qué aprendizaje te dejó estar con tres monstruos, ¿no? Del rock al lado. Aprendizaje mucho, porque imagínate la experiencia que tienen, son los fundadores de las bandas, de algunas de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Lito Nevia, en hablar, fue quien inventó el rock en español. Bueno, Nito de Sui Generis, que fue mi primer recital en Rosario, fue un recital de Sui Generis, ¿no? Así que... Y bueno, y Ricardo con Box Day y la Biblia, que también cantábamos sus canciones, eso me ha remontado a mi adolescencia, pubertad, adolescencia te diría, así que ha sido muy emotivo, además de lo que aprendí, de las canciones que son hermosas y de que es un precioso espectáculo que hemos armado, ha sido muy emocionante para mí, y lo sigue siendo porque seguimos haciendo el espectáculo, así que con Ricardo había tenido menos experiencia, con Lito Nevia hemos hecho muchos proyectos, muchísimos, desde el año 83 de Evita quien quiero que oiga en adelante, bueno, hemos hecho dos discos más, participado en música de películas que hizo él, muchos conciertos en vivo, con Nito también desde el 2009, hicimos, y cada tanto hacemos recitales a dúo, bueno, así que fue muy, muy agradable, muy grato cantar las canciones de Ricardo. Y recién hablabas de que todo esto te remontaba a tu infancia. ¿Con qué soñaba esa adolescente antes de arrancar con la música? Porque en varias entrevistas te escuché decir que en ningún momento soñabas con ser cantante, de tener una banda de rock por tu cuenta. ¿Con qué soñabas en ese momento? Bueno, yo soñaba ya de adolescente con estudiar música acá en Buenos Aires, con venirme a vivir a Buenos Aires, como a los 14, 15 años. Antes no sé, no soñaba con nada, soñaba con jugar, qué sé yo, no sé, no tengo un recuerdo de muy chiquita soñar con algo, pero sí a los 14, 15 años, o a los 13 te diría ya, estudiar. Yo quería estudiar música clásica, cuando estudiaba flauta traversa y armonía y demás con un profesor allá, quería venirme a estudiar al Conservatorio de la Lucila, inclusive me había venido una vez a Buenos Aires, me había tomado el tren y había ido a conocer el conservatorio de adolescente. ¿Y por qué no en Rosario? Porque me quería venir a vivir a Buenos Aires. Mi papá vivía acá en Buenos Aires, yo tenía ganas de venirme para acá. Finalmente no lo hice así, de esa manera, lo hice, después conocí a Juan Baglietto y formamos un dúo primero y después se incorporaron otros músicos, salió la posibilidad de grabar, de venir y vine a cantar, igualmente vine a hacer música, que era parte del sueño, no a estudiar en el conservatorio, pero a trabajar. En una entrevista hace un tiempo decías, mi infancia no fue demasiado fácil, era muy tristona e introvertida. Sí. Yo era muy triste de niña, muy, muy introvertida, muy tímida. Sigo siendo una persona solitaria. Lo que pasa es que ya soy una persona adulta y he tenido que
que aprender de alguna manera a construir o a construir algunas herramientas para poder trabajar, para vivir, porque soy una persona independiente, adulta, que desarrollé toda mi carrera y bueno, y independiente me refiero en la vida, independiente económicamente desde muy chica. Entonces, bueno, eso hizo que no estuviese tan introvertida, sino hubiese estado, en cuanto yo puedo estar sola y en silencio, es como un estado bastante natural para mí. Y la infancia sí, a mí me resultaba dura por eso, porque no tenía amigos. Mis primeros amigos los tuve a los 13 años, finales de la primaria, comienzos de la secundaria. Pero antes de eso era una persona que estaba mucho con mis abuelos o jugaba mucho sola. Con mis abuelos, la verdad que he pasado momentos, en eso puedo decir que he pasado momentos muy felices y bueno, y con mi hermana, con la familia, pero era bastante guardada. Desde esa adolescencia que hablabas recién, donde empezaste a tener tus primeros amigos, también empezaste a escribir. Sí, empecé a escribir a los 13, ya a los 13 años, 13, 14, a los 13 ya empecé a escribir. ¿Sobre qué? Sobre la vida. Siempre escribí sobre las temáticas de los vínculos, del amor, el desamor, de los adioses, las partidas, las relaciones humanas. Siempre, tengo cosas guardadas. Yo me he mudado muchísimas veces, dentro del país, fuera del país, porque viví en Estados Unidos un par de años, y lo único que conservé de todas las mudanzas desde mi primera casa son mis cuadernos donde yo escribía poesías. O sea que tengo cosas del año 76, cuadernos del año 76, o sea que tenía 14, 15 años. ¿Y los relees? Sí, cada tanto sí. Y eso no lo perdí. Estoy muy feliz porque he perdido tantas cosas en el medio de cargar, de mudarse, de ir y venir, pero eso está. ¿Y qué pensás hoy a la distancia de esa Silvina que escribía a los... Me encanta leerlo porque tiene que ver con la creatividad, con que podía plasmar, eso es muy saludable, que podía plasmar las cosas que me preocupaban o me gustaban, bueno, las cosas que sentía, aquello que sentía en el papel, y hay una coherencia en las temáticas, o sea, está muy emparentado con muchas cosas que dice después. No es que no tiene nada que ver con decir, bueno, ¿cómo escribí esto? No, nada de lo que leí he dicho, ¿cómo escribí esto? Me gusta cuando lo leo. ¿Y nada para publicar? No, porque son escritos, son como, es narrativa, no hay letra. Hay algunas canciones, que esas eran las que hacía cuando empecé a hacer canciones a los 13 años, pero no las voy a cantar, digamos que les faltaba un poco de elaboración musical y poética. Era una niña. ¿Y qué cambió en la Silvina compositora hoy que acaba de publicar Carrusel? Y bueno, todos los años de aprender, de escuchar música, de mejorar, de cantar mejor, de escribir mejor. Pero a la hora de componer. No, componer es lo mismo. Tiene que ver con un estado bastante especial. Yo lo vivo como una suerte de iluminación, porque cuando yo hago una canción la hago muy rápido, como si ya estuviese compuesta. Yo siempre digo eso, como si ya alguien me la dictase, pero no por una cosa religiosa de que, viste, Dios escribió la canción por mí. No me refiero a eso, me refiero a una cosa de más que tiene que ver con el inconsciente, como que hay algo que se vino trabajando ahí. Además, yo siempre comienzo con la melodía, con la música. La letra es algo que se va acoplando se va construyendo cuando ya está casi construida la melodía de la canción. Sí. Nunca al revés. Yo no puedo lo he intentado, pero no con mucho éxito, musicalizar una letra o un poema. Siempre es al revés. En el último disco hay un tema que a mí me llamó me gustó más que ningún otro, que es Una triste canción. Ah, sí. ¿Recordás algún pedacito? Sí, eso dice: siento que el amor se fue, que la luna está contemplándome, temo que otro amanecer traiga más verdad
y un recuerdo cruel, canto esta triste canción y soporto el dolor. Tenía el mundo a mis pies cuando te amaba, solo dijiste un adiós y desapareció esa fiesta de luz para las almas. Esa es la primera parte. Hermosa. Muchas gracias. ¿Te acordás en qué contexto surgió la canción? Esa canción tiene una historia muy especial, justo, mira, la que elegiste. Era una canción, yo iba a participar de un festival y había que hacer una canción en inglés. Okay. Yo hice en inglés esa canción. Y después la dejé. Y después, para grabar El Deseo, recordé la canción y escribí la letra en español. Y la grabé. Okay. O sea que tiene ¿Para grabar El Deseo? El Deseo, uy, perdón, me Por confundí. eso digo, quedó no, muchos es que vos años sabés atrás. que no, porque Carrusel con El Deseo los tengo muy... son discos que yo tengo muy relacionados, porque tienen mucho en común. Si bien tienen muchos años de diferencia. Sí, pero tienen mucho en común. Para Carrusel. O sea que tiene una melodía que ya estaba hecha desde hace unos cuantos años y una letra nueva. ¿Y qué difiere de esa letra en inglés? Y difiere casi todo. O sea, no es una adaptación de esa letra, sino es... No, es otra letra. Recién decías que los temas ya los tenés como casi hechos cuando los compones. Sí. ¿Cómo es tu proceso de composición? Así es el proceso. Pero a nivel de trabajo, ¿te pones en determinadas horas a trabajar? No soy metódica. ¿Van surgiendo? No, lamentablemente nunca lo logré. No tengo, salvo cuando era, muy joven. Como casi todo el día estaba tocando el piano y la guitarra y cantando, cosa que ahora no hago eso todo el día, porque después ya con los años tuve otras responsabilidades, pero al comienzo, que así surgió Reinas de Pueblo Grande, por ejemplo, yo estaba casi todo el tiempo, o sea, 7, 8, 9, 10 horas por día tocando el piano y cantando, entonces surgían canciones todo el tiempo. Pero en realidad la canción surge, que me pasó con los temas de Carrusel, también una época que estaba mucho con la guitarra y cantando y demás. Si estás con el instrumento jugando y probando cosas, y ahí aparecen los temas. No es que digo, me voy a sentar a hacer un tema. No, el tema viene cuando uno está en pleno quehacer y lúdico de alguna manera también, porque se la pasa bien, ¿no? Tocando. Y en ese contexto te sentás con la guitarra o el piano, sí, lo escribís, ¿cómo me siento los grabás? ¿Cómo sigue después el proceso? Y me siento a probar cosas y agarro el teléfono o lo que tenga, una tablet, que tengo unos programitas para grabar, y voy grabando. Las melodías. Las melodías, y después, a veces haciendo la melodía yo digo cualquier cosa que no es cualquier cosa. Muchas de esas cualquier cosa que digo ha quedado como parte de la letra de la canción. Okay. Pero bueno, no siempre es idéntico, pero es más o menos así. O sea, yo empiezo a armar algo, me gusta la melodía, puede que modifique después algo de la melodía o agregue una parte a la canción, una tercera parte, esté la estrofa, el estribillo y agregue una tercera parte, como me ha pasado con algunas canciones como Adoro a mi madre, por ejemplo. Algunas han sido hechas en 2 partes. No, la mayoría la hago rápidamente, pero algunas canciones han sido hechas y después yo no las grabé ni las canté en vivo y agregué una parte y ahí las grabé. Okay. ¿Y lo haces pensando en un disco o vas? No. ¿O es algo que te sentás porque es tu profesión, es tu gusto y vas tocando? O en algún momento tenés el proyecto y decís, bueno, necesito tantos temas, me voy a sentar. No, yo lo hago para mí. Después lo comparto, pero yo no compongo para nadie, compongo para mí. Por una cuestión de placer, como una cosa inevitable. No digo voy a hacer una canción porque voy a grabar. Salvo, viste, qué sé yo, que vos digas, bueno, una sola vez me pasó, que me encargaron una canción para una radio que tenía que tener el eslogan de la radio.
Entonces yo hice la canción y en una parte, está la parte de la letra, dice el eslogan de la radio, pero bueno, la canción tenía que ver con un sueño, con otra cosa. Yo había ido al cine y a veces pasa eso también, que es re lindo, que vas a ver algo que te motiva, que te inspira. Había ido a ver una película que se llamaba Tucker, el hombre y su sueño, y volví y hice Para hablar de mi amor. ¿Y hay otras veces que tenés esos disparadores? ¿Algo que te pasa en la calle? Y a lo mejor te pasa, sí, o una ¿O son charla. situaciones que te pasan a vos? No, pero siempre son situaciones que te pasan a vos, aunque sea un disparador, es como impacta en uno, ¿no? Una película, una obra de teatro, una charla con alguien, un recuerdo, un sueño. No sé, son millones las cosas que pueden inspirar y motivar a crear algo. Entre tu disco anterior con temas propios Sí. y este pasaron casi 11 años. ¿Sí? ¿No? ¿Tanto? Del deseo. ¿De temas inéditos? Sí, Ah, después en el medio grabaste. claro, porque lo grabé grabaste con trovas, Juan, lo grabaste con grabé Nito. canciones sin tiempo Sí. que tenía los clásicos míos con Sí, el cuerdas. de Jovín, o sea, grabaste un montón, o sea, grabaste un montón de discos. De pero temas inéditos, sí. El deseo era el anterior. Sí, Y- por eso están emparentados, porque tienen canciones inéditas. ¿Por qué pasó porque, tanto tiempo Porque entre estos no- dos discos tuyos? ¿No? Porque no tenía ganas de hacer un disco, o no tenía todas las canciones que me interesaban, o el proyecto como un buen socio en el proyecto. Hicimos este disco con Luciano Pagliaro, que es un músico que trabaja conmigo y además es mi socio en esta aventura. Y la verdad que Carrusel también tampoco estaba en mis planes. Son cosas que, viste, a veces para hacer algo yo necesito tener algunos aliados y alguna situación de comodidad, de sentirme contenta para hacer un proyecto. En realidad yo iba a hacer un espectáculo con canciones mías, no inéditas, con canciones conocidas, con un dibujante. Bueno, era un proyecto que incluía algunas cosas de baile, una cosa integral. Y necesitaba unas pistas, y Luciano, además de tocar, de ser músico, es ingeniero de grabación, y él grabó El Deseo, Canciones sin Tiempo, Trovas y Carrusel también. Entonces lo fui a ver después de un tiempo que no lo veía, ya hacía bastante tiempo, y para ver si podíamos hacer esas pistas, y tenía una guitarra, él estaba ahí en el estudio y tenía una guitarra de nylon, y le conté que tenía un tema nuevo que se llamaba Carrusel. Se lo mostré. Y me dijo, ¿cómo grabarlo? Porque estábamos ahí en el estudio. Bueno, grabalo, dale, grabá la guitarra, te pongo un micrófono, grabá la voz. Y bueno, sí, después vemos lo de las pistas. Bueno, si querés nos encontramos tal otro día. Y fui otro día y le digo, tengo otros temas. Y así nos fuimos encontrando. Primero no con la idea de grabar un disco. O sea, era como, vamos registrando un poco lo nuevo que tengo. Eran visitas muy esporádicos. Los encuentros eran realmente muy espaciados. Hasta que en un momento, viste, teníamos un disco. Entonces dijo, tenemos un disco. Y bueno, y laburamos los dos solos en la selección de las canciones, en los arreglos, en la grabación. Después vino un pianista que es Santi Vilas, que trabaja con nosotros, a poner unos teclados y los pianos en algunos temas. Pero el resto de las cosas, toda la programación, las guitarras, lo grabó Luciano, yo grabé algunas guitarras, y regrabé todas las voces, o sea que prácticamente él lo grabó, lo mezcló, hicimos el disco entre los dos. Y después lo editamos también, y en forma independiente es nuestro disco, o sea que también es la primera vez que yo edito sin compañía un disco mío, así que es muy importante Carrusel. ¿Y es un desafío diferente? Sí, es bárbaro. El estar sin compañía. Sí, es re lindo. Sin todo el mundo de la música atrás. Es que por ahí no tenés todo el mundo de la música atrás. Yo he sacado discos con compañía y no tenía tanta gente atrás, o por ahí los discos no llegaban afuera ni había tanta difusión tampoco. Sobre todo los últimos años, ¿no? Por ahí sí al principio, porque la industria del disco tenía una fuerza que ya no tiene, ya no existe, que ya lo sabemos que no existe. Entonces, bueno, estamos contentos porque hemos tocado mucho, ya presentamos varias veces el disco y nos fue bien, y bueno, y vendimos el disco y lo seguimos vendiendo, los vendemos por Mercado Libre y en los shows, no vendimos y ahora lo vamos a subir no mucho en Spotify. Así que bueno, estamos bien, contentos. Hace un tiempito decías en una entrevista que te gustaría ponerte a estudiar música clásica, piano clásico. Eso hace mucho. Lo intenté.
Yo soy un poco, no te voy a decir vaga, porque cuando me interesa hacer algo, qué sé yo cuando me una puse... carrera universitaria, Sí, o sea, la no. hice, dije yo voy a terminar la carrera y la terminé, es decir, carrera de psicología la terminé rápido. Pero hay que tener mucha paciencia para estudiar, ¿viste? Yo lo hacía cuando era jovencita, estudiaba muchas horas música, pero ahora me gusta más salir a tocar y ensayar y grabar, me gusta más otra cosa, lo cual no quiere decir que no lo pueda hacer en otro momento, en algún momento. Sí, tal vez en algún momento me gustaría. Lo intenté, el año pasado fui con un profesor de guitarra a estudiar, o sea que cada tanto yo he ido a estudiar. Sí, en algún momento, no sé si música clásica, por ahí me gustaría estudiar piano o guitarra para ser una buena intérprete del instrumento, de alguno de esos instrumentos, porque yo me defiendo, digamos que para acompañarme, para cantar, para componer, pero me gustaría tal vez tocar mejor para, en algún momento, a lo mejor hacer algo yo sola, tocando. Puede ser un lindo proyecto. En un primer momento lo habías hecho cuando recién contabas que querías estudiar en el conservatorio. Sí. Y compañía, lo dejaste porque arrancaste con tu carrera muy joven, rápido. Sí, muy jovencita. Elegí, en realidad preferí eso. Yo tenía 20 años cuando empecé a cantar con Juan, menos, 19 años. Así que, bueno, y trabajábamos mucho. Y después me quedé, de alguna manera, me fui. Yo fui la primera que abandonó el grupo de los rosarinos y, bueno, tuve que empezar a trabajar para quedarme acá y no volverme a Rosario y mantenerme, ¿no? Así que ya a los 21 ya estaba tocando, me había armado una banda, así que bueno, todo muy jovencita. Y con toda la responsabilidad encima tuyo. Exactamente, pero fue bárbara esa decisión porque pude construir muchas cosas buenas. Estamos conversando con Silvina Garré, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos conversando con Silvina Garré en esta nueva edición de Voces y Memorias. Vamos a trasladarnos un poco al lado de la poesía. ¿Cómo no? Otra beta de tu carrera que por ahí no es tan conocida normalmente. Venís escribiendo poesía desde adolescente. Sí. Y en alguna entrevista decías que primero que ya estabas que estabas haciendo un nuevo libro que finalmente nunca está en suspenso. Nunca salió. Pero puede salir. Pero lo que me gustaría saber es qué diferencia tu proceso creativo cuando vas a componer un tema
para tu repertorio o cuando escribís poesía? Y bueno, la poesía sos más libre. Porque en la letra de la canción, estrofa, estribillo, y hay cosas que se repiten, es otra cosa que no tiene nada que ver. Como decía Borges, que la poesía, viste, como por eso a mí me cuesta, o digo, a veces no funciona tan bien musicalizar una poesía, porque la poesía tiene su propia música, eso decía Borges. Que hay una música que no es la música de la escala de las notas, sino de las palabras, la musicalidad de las palabras. Entonces, ya tiene su música. Pero a la hora de sentarte a escribir, o sea, vos estás haciendo, no, olvídate del tema con la estructura del estribillo, sino en el proceso creativo. No, es lo mismo eso. ¿En qué se diferencia uno? No se diferencia en nada, es que es otra estructura. Por eso te dije estrofa, estribillo, porque en la poesía a veces hay un mayor desarrollo, por eso hablaba de la libertad y un mayor desarrollo en la escritura, digamos. Por eso hay mayor libertad, no estás tan acotado. En la canción estás acotado, 3-4 minutos, hay cosas, es bueno, en el estribillo hay cosas que se repiten, en la poesía más o menos, casi nunca. Y a la hora de trabajarlo, ¿cómo lo haces? ¿También te surge así? Sí, surge así. ¿Directo? ¿Corregís mucho? No, corrijo poquísimo, yo casi no corrijo. Está todo más o menos, puedo corregir una palabra, pero no estoy todo el tiempo, si no abandonas nunca algo, ¿viste? Estás, aparte hay una cosa que se siente, como con la canción, que vos decís, esto ya está, no le hace falta nada, nada le sobra, ya está listo. No lo puedo explicar a eso, es una cosa que yo siento. ¿Tenés mucho sin publicar todavía? Muchísimo, sí, porque por muchos años he escrito mucho, así que tengo unas cuantas cosas, pero bueno, en algún momento si lo decido lo editaré. Recién en una entrevista lo que decías es que escribías muchos poemas y escritos de chica, pero recién con el tiempo pudiste empezar a darlos a conocer. ¿Por qué no antes? Bueno, con respecto a las poesías, nunca se me había ocurrido editar un libro de poesía. Y yo tenía mucho escrito y un día decidí tenía escrito en papel, y digo, esto se va a borrar o se va a romper, y entonces decidí pasar todo eso a máquina, todo lo que tenía. Y me quedé así, como mucho tiempo encerrada, que muchas horas por día pasaba todas las cosas, hice una gran carpeta, la anillé, y era inmensa, todavía la tengo. ¿Y de eso cuánto hay publicado en tu primer libro? Nada, hay un 10%, qué sé yo, un 20%, no sé, no, menos. Y conocí en una cena, en una casa de una gente conocida, una persona que trabajaba en una editorial, era un editor, ya no existe más la editorial. Y charlando esto de que yo tenía, me dijo, bueno, acercame cosas y demás, y me acerqué y ahí edité Pena Privada, el libro. Sí. De Pena Privada te traje un poema. Sí. ¿Te atreves a recitarlo? Sí, me encanta. Dice así: tenían 7 casas invertidas y una luz sigilosa y a lo alto. Esperaban a Dios en cada esquina y sonreían tímidamente. Visitaban las horas de la noche y convidaban chocolates al cielo. Esparcían las cenizas sin saber que de ese suelo nacerían estos sueños. Eran bellos así, eran mezquinamente bellos, generosos, mutantes, especiales. No ocultaban su ritmo y su embriaguez y caminaban protegiendo sus alas. 1 de cada 10 lloraba miel y los otros restantes lo envidiaban. Dormían con el sol y su grandeza y tiraban argollas a los álamos. Me miraban cuando yo me alejaba. Eran bellos así, eran inmensamente bellos, satisfechos amantes de la música. Eran reinos así de cristal y hojas secas, mis amigos amantes de la música. ¿En qué contexto surgió, te acordás? No me acuerdo. No, porque ¿Y de qué año es? Tampoco me acuerdo, pero puede ser de los 90. Esto no es algo no es que yo lo escribí cuando tenía 14 años, 15 años, no sé, 80, 90 puede ser.
no tengo registro de la fecha. Tal vez lo puedo tener, tal vez cuando lo escribí puse la fecha, pero después tal vez lo pasé y no tiene la fecha. ¿Por qué ninguno tiene título? No sé. Ninguno de los poemas. Porque todas las canciones tienen título, sí, y pero normalmente muchos de los poemas tienen título. Ah, sí. No, porque las canciones tienen título porque tenías que registrarlas. Okay. Y tenés como la obligación de registrar con título. Los poemas no. Así que tal vez las canciones no tendrían título si no tuviese que registrarlas, no les hubiese puesto título, y a los discos tampoco, tal vez. Qué sé yo. Yo tengo un disco que no tiene título, que es el de La tapa son mis ojos, y se llama Silvina Garré. Claro. Así que dicen, y está bueno porque dicen el disco de los ojos se llama. O sea que igual para nombrar hay que poner un nombre, exactamente, para referirse a algo hay que ponerle un nombre. Así que ya tiene un título que es el disco de los ojos. Una de las canciones poemas emblemáticas que compusiste tiene que ver con Buenos Aires. Sí. Y en el show con Lito Nevia, con Nito Mestre y con Soulé, la cantaste y contaste una historia muy linda de que que la canción la compusiste cuando ya te sentiste parte y de la ciudad. ¿Te costó mucho adaptarte? Sí, a 2 Buenos años. Aires? 2 años. ¿Qué sentías? Me sentía muy sola. Extrañaba mucho a mis amigas. Te ibas mucho a Rosario, ¿no? Sí, iba cuando tiempo. tenía un día o dos, me iba. Un día me fui para tomar un café con una amiga y conversar, porque aparte no estaba toda esta cosa de las redes y de internet y que sí, ¿viste? ni tampoco había la autopista que llegaba rápido. Tampoco, viste, así que bueno, tenías que el teléfono, pero yo extrañaba muchísimo, me costó mucho. Ahora, una vez que me adapté, ya era de acá, ¿viste? Por eso dije eso en el show, porque de repente yo sentí que ya era mi hogar, Buenos Aires. Y además compuse la canción cuando yo extrañé Buenos Aires por primera vez. Yo me fui de gira y no extrañé Rosario, extrañé Buenos Aires. Entonces dije, bueno, ya está, ya soy de acá también. ¿Qué fue el clic ese que hiciste? Bueno, no sé, me habré amigado, me habré hecho mis amigos acá. Uh-huh. Aparte, yo acá pude trabajar de lo que amo. ¿A Rosario no lo hubieras podido hacer? No lo sé, no lo sabré nunca, pero lo hice acá. O sea que acá yo empecé a tener una profesión y una carrera. Mi vocación ya la tenía desde niña, pero que esto fuese un trabajo y una profesión que me permite. Yo vivo de esto de los 20, 21 años, o sea que toda mi vida. No, te lo pregunto por el tema de Rosario, ¿no? Que Lalo de los Santos dice que Rosario es su arte y su condena. Ah, él sí. Bueno, por eso te preguntaba si Rosario no lo hubieras podido hacer. Sí, lo que pasa es que es diferente el caso de Lalo, porque Lalo ya había formado parte de bandas y habían tocado mucho en Rosario. Claro. Yo no. Yo empecé a cantar en vivo con Baglietto. Sí. Y al poquito de cantar en vivo ya nos vinimos para Buenos Aires. O sea que yo no hice esa prueba de ver cómo podía hacer la carrera o la profesión o cómo podía vivir de la música. Imagínate, tenía 19 años, sí. Hacía un año que había terminado la escuela. Sí, o sea que, una nena. O sea que yo no tuve esa situación de vivirlo como la condena de no sé si se refería a eso. Hay que saber también a qué se refería Lalo en decir su condena, ¿no? Tampoco lo sabremos. Sí, no, él hablaba de lo dura que era la cuestión con los artistas. Más que nada cuando se refiere tanto que por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Eso mismo. Por golpear muchas puertas, sí, a eso se refiere. Yo la verdad es que no golpeé muchas puertas, o sea que me vine directamente. ¿Te acordás algo de ese tema de blanco y negro? Sí, me acuerdo. ¿Cómo? De memoria. Sí, abrí los ojos y la vi. Estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme muy lejos sin llorar.
Yo siempre suelo decir que es el tema más lindo que le han escrito a Buenos Aires, alguien que no es de Buenos Aires. Muchas gracias. Porque yo creo que es mi canción de amor más querida y bueno, y escrita a una ciudad, no a un hombre, o sea que tiene esa particularidad, digamos. Así que, bueno, también muestra que hay canciones de amor diferentes, ¿no? Hace poco decías en una entrevista, me encantaba Buenos Aires, pero me resultaba un poco ingrata y por momentos muy grande. ¿Te sigue resultando así todavía? No, durante muchos años no. Después cuando ya me sentía alojada y contenta, la disfruté mucho a Buenos Aires. Ahora ya hace un tiempito, me resulta un poco agobiante. Mucha gente y... sí, hay momentos ahora que me resulta agobiante como esos primeros momentos. Como si hubiese vuelto a tener por momentos el mismo sentimiento. Pero ya no porque me sienta sola, porque no tenga gente, porque no, a veces necesitaría como un poco más de silencio, pero no sé si lo aguantaría mucho, porque yo siempre viví en lugares muy céntricos y muy ruidosos y digamos que soy así muy urbana, no me gusta la tranquilidad, soy una persona que me gustan las grandes ciudades, pero a veces me tomaría unos días para que esté todo más tranquilo. Pero igual sigo acá en Buenos Aires, la sigo queriendo. Bueno, las giras te permiten tomar esa bocanada de aire y salir por igual el país. Sigo queriendo. Es una gran ciudad, Buenos Aires, sí, es muy hermosa. Es una hermosa ciudad. Sí. En una parte de tu carrera hiciste como un parate. Te fuiste a Estados Unidos... Sí. Pero antes también te pusiste a estudiar psicología, te recibiste de psicóloga y durante tiempo trabajaste como psicóloga. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidiste hacer ese cambio tan fuerte de la música a la psicología? Bueno, porque me intrigaba, era muy curiosa, yo hacía terapia desde muy jovencita, siempre estaba muy curiosa preguntando cosas, leía algunas cosas de Freud, me gustaba el psicoanálisis. Y bueno, y un día decidí que iba a estudiar de alguna manera más sistemática, entonces me inscribí en la universidad, en la carrera. Dije, no voy a probar, me gusta probar la experiencia universitaria con algo que me interesa. Yo sabía que además había mucho de filosofía en la carrera, y a mí me gusta mucho la filosofía. Y me encantó. La hice en 2 partes. Hice 2 años y después entré a grabar un disco que grababa 10, 12 horas por día, así que no podía cursar. Y la retomé en el año 2001 la carrera y la hice en forma tipo meteórica porque me había quedado algunas materias, qué sé yo, que se habían vencido y tuve que volver a cursarlas y entonces a veces cursaba a la mañana, a la tarde y a la noche para poder tener las equivalencias y bueno, y en el 2003 me recibí y trabajé con niños sobre todo, me gustó mucho la experiencia y después bueno, empecé a grabar otro disco, grabé El Deseo y ya dejé de trabajar como psicóloga y volví a la música. Pero fue muy linda la experiencia. ¿Por qué no poder hacer esas 2 cosas en paralelo? ¿Por qué no? Yo no podía hacerlas. No, o sea, sí, cuando estudiaba la carrera tocaba, seguía haciendo shows. O sea, nunca dejé de hacer música. Sí. Pero... Después cuando ya empecé con El Deseo y empecé a grabar El Deseo y empecé a tocar de nuevo y armé una banda, estaba muy entusiasmada con tocar y ya me demandaba mucho tiempo, porque trabajaba en una clínica en Montserrat y tenía que viajar mucho y me demandaba mucho tiempo que lo quise dedicar a la música. ¿Qué le agregó todo ese bagaje de aprendizaje de psicología y después también la práctica a la composición en tu música? No, le agregó cosas a mi persona como tantas otras cosas. Y después soy yo la que compone, entonces... Pero puede ser la carrera, puede ser, como te decía antes, un viaje, conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas. Todo hace a la formación de uno y formación cultural, espiritual. Y bueno... Y eso después se ve reflejado en algunos cambios y estamos cambiando todo el tiempo y aprendiendo todos los días, ¿no? Se aprende. Yo aprendo a cantar todos los días y
bueno, y hacer lo que hago, hacer mi trabajo. Creo que no es que uno ya lo aprendió y después lo hace y lo repite, no creo en esa repetición. Yo creo que si bien es como todos los trabajos hay algo de repetición, haces un concierto y cantás a lo mejor las mismas canciones en muchos conciertos. Sí. Nunca lo cantás de la misma manera, siempre está el público. No es una cosa estática, hay una cosa de vuelta, de feedback, de intercambio, entonces cada concierto es único. ¿Pero cambió en algo tu persona a partir de eso? Mi persona cambia todo el tiempo, todos los días, así que sí, claro que cambió porque por todas las cosas que incorporé, por las charlas, por todo lo que aprendí, porque leí autores maravillosos, aprendí muchísimo del ser humano, sobre todo leyendo a Sigmund Freud, creo que es la persona que más debe haber conocido el alma humana. Dentro de lo que es tu carrera, ese parate de 2 años casi que estuviste viviendo en Miami, sí. Es interesante porque durante todo el tiempo estuviste o cantando, o tocando, sí. grabando, después estuviste trabajando como psicóloga, pero en ese momento es como que frenaste todo lo que fuera tu carrera laboral. No frené del todo, porque yo venía a hacer shows y volvía. Venía un tiempo, a lo mejor me quedaba un mes y hacía varios shows y volvía para allá, y allá compuse mucho. Todo el disco El Deseo lo compuse en Miami. Sí. ¿Y por qué esa necesidad de irte tan lejos? Porque conocía gente, tenía amigos, tenía gente conocida, y quería vivir esa experiencia. Y sabía que la iba a vivir hasta que fuese placentera. Cuando ya me sintiese no muy cómoda o que extrañara o lo que fuera, yo sabía que me iba a volver, y así lo hice. Y volviste a Buenos Aires. Volví a Buenos Aires. ¿Y la extrañabas a Buenos Aires en ese momento? Hasta que volví, no. Después sí, y volví. Pero no, durante el tiempo que estuve, no la extrañé. La pasé bárbaro. La verdad que me gustó mucho esa experiencia. Y conocí gente muy valiosa que aún conservo, amigos. Y además fue muy creativo esa experiencia para mí porque compuse muchas canciones. Que fueron parte de lo que fue El Deseo después. Sí, es El Deseo completo. ¿Y te quedó material de eso todavía? Quedaron sin algunas publicar? Cosas, sí. Que no entró No, en algunas carrusel. cosas tengo que no han entrado en ningún disco. Que bueno, a lo mejor entran en otro o no entran nunca en ninguno. No lo sé. Será cuando esté grabando lo voy viendo. Te quería pedir un tema, un pedacito de un tema más que para mí es un emblema de tu carrera, que es Diablo y Alcohol. Bueno, es todo es un emblema, porque es una canción que por épocas yo dejo de cantar. ¿Por qué? Porque sí, esa es la canción que... Hay otras canciones que he cantado siempre, por ejemplo En Blanco y Negro es un tema que siempre lo he cantado desde que lo saqué, en todos los conciertos solistas está en blanco y negro. Diablo y Alcohol no, a veces no, porque es una canción que demanda mucho... ¿cómo decirlo? Mucha energía mía. O sea, y si está Diablo y Alcohol está al final del concierto, porque después de Diablo y Alcohol siento que ya no puedo cantar nada más. Wow. Entonces a veces lo he sacado, pero ahora lo volví a incorporar. Dice: comprendo que han cambiado algunas cosas, el color de mi pelo, de mi voz. Los juegos ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Wow.
Así es, diablo ¿Qué y infierno alcohol. en la cabeza tenías en ese momento? Ay, ¿cuál sería? He tenido tanto y todavía tengo. Creo que todos tenemos, ¿no? Pero en el momento ese compusiste No, la es imposible recordar eso porque yo compongo como en un estado de trance, o sea, es el inconsciente el que crea. Entonces, muchas canciones yo las voy relacionando con cosas de mi vida mucho tiempo después algunas han surgido casi como si estuviese soñándolas. Como un estado intermedio, ¿viste? Como cuando dicen el estado de duermevela. Sí. Bueno, no es un estado completamente hiperactivo, consciente, que, ¿viste? Como si yo dijera, bueno, ahora voy a cambiar una canción que habla, se va a llamar Diablo y Alcohol. No es una cosa así pragmática, expeditiva. Tiene que ver casi como un estado de ensoñación. Claro. Entonces no está la conciencia tan activa para saber el por qué. Yo tampoco, no interviene mucho la razón. Casi nada, por suerte. Entonces la razón interviene, el raciocinio interviene a posteriori. Después cuando uno lee y decís las canciones, dice, mirá, escribí esto, puede tener relación con esto. Y a veces lo hago eso, a veces ni lo hago. Ya está, la canción es así, la canción se independiza, sigue su camino. Después es parte de la vida de alguna gente, lo cual es buenísimo, porque cada quien le da su significación. Eso está bueno, porque las personas por ahí se identifican con una canción mía o con algo que escribí, pero lo van a relacionar con aspectos y experiencias de su propia vida. O sea, no importa qué aspectos de mi vida me inspiraron a mí para hacerla, ¿no? Sí. Incluso muchas veces te ha pasado que muchas canciones se han inventado incluso historias, ¿no? Sí, se inventan, que no tenían nada que ver con el origen de las propias canciones. Pero creo que eso de alguna manera está bueno, porque como te decía antes, porque eso también quiere decir que empieza a formar parte de la vida de otro. Silvina Garré, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Bueno, buenas noches y gracias, Hernán. Fue un placer, hermosa entrevista. Ojalá se repita. Y un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. En la producción, Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chao. Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, para vivir más despierto.